buenos días tengan todos. Mi nombre es Exna Díaz del Departamento de Mercadotecnia. El día de hoy tenemos un tema relacionado con la marca General Cable, el cual lleva por nombre Aprende a seleccionar el cable correcto para uso variador, impartido por nuestro expositor, el ingeniero Enrique Martínez, que es el ingeniero de General Cable. Les recuerdo que todas las preguntas y respuestas se van a dar al final de la sesión en el chat o bien levantando la manita para poderles activar su micrófono. Ingeniero Enrique, buenos días, ¿puedes escucharme? Afirmativo, los escucho. Muchas gracias por su participación en este seminario de General Cable referente a cables de uso variador de frecuencia. Voy a dar inicio con mi presentación. Por favor, todas las dudas que tengan durante la presentación, con gusto les podré atender al final de la sesión. Bueno, pues vamos a dar inicio con la presentación. Les voy a proyectar un video referente al perfil de nuestra empresa. Bien, pues dando inicio a mi presentación el día de hoy, les voy a hablar todo lo referente a la correcta selección del cable de uso variador de frecuencia. Vamos a dar inicio. Bien, pues dentro de la industria en general, uno de los sistemas principales que nos vamos a topar en la industria son los sistemas que tienen que ver con los motores controlados por variador de frecuencia. Pues vaya, esta es una descripción gráfica de lo que es un sistema de variador de frecuencia, donde vamos a tener el variador de frecuencia, el cable y el motor. Sin embargo, dentro de la industria real, vamos a encontrar múltiples sistemas
controlados por un variador de frecuencia. Dentro de este ambiente industrial, no solamente vamos a encontrar sistemas de variador de frecuencia, sino que también vamos a encontrar circuitos de control, el sistema eléctrico de alimentación y circuitos de comunicación. Debido al tipo de señales que se transmiten en los variadores de frecuencia, se generan muchas interferencias electromagnéticas. Esto puede ocasionar que muchos de este tipo de factores puedan causar múltiples problemas. Esta es una ejemplificación del sistema de variador de frecuencia, donde pues, vaya el suministro de energía eléctrica es por medio de onda sinusoidal, que va a alimentar directamente el variador de frecuencia, y el variador de frecuencia lo que va a hacer, va a convertir esa señal sinusoidal en una onda cuadrada o pulsos eléctricos a través de un cable para uso variador hacia el motor. El hecho de que el variador de frecuencia genere una onda cuadrada de pulsos eléctricos va a ocasionar que se generen altos índices de inducción electromagnética, que me va a generar corrientes de modo común o voltajes inducidos. Básicamente un cable de uso variador de frecuencia es un híbrido entre tres tipos de cable. El primer tipo de cable es un cable de fuerza, ya que vamos a transmitir grandes potencias, es decir, grandes corrientes y grandes voltajes. Por otro lado, también es un cable de control porque vamos a transmitir señales o pulsos eléctricos en forma de una onda cuadrada. Y por último vamos a tener que también es un cable de instrumentación. Y es un cable de instrumentación porque debido a las inducciones electromagnéticas que se tienen en ese sistema de variador de frecuencia, se debe de tener en cuenta que ese tipo de cable debe de tener un blindaje especial. Este blindaje especial va a provocar que la inducción electromagnética se vea minimizada por el blindaje del cable. Existen tres tipos de problemas que se generan en los sistemas de variador. Como lo acabo de mencionar, es la interferencia electromagnética, las corrientes de modo común y las ondas de voltaje reflejadas. Vamos a analizar cada una de ellas. Lo que se refiere a la interferencia electromagnética, tenemos que existen dos tipos de frecuencia electromagnética. La primera de ellas que es la radiación electromagnética y la segunda que es la inducción electromagnética. Con respecto a la radiación electromagnética, es aquella que se genera a través del cable. Es decir, cuando nosotros transmitimos grandes voltajes y grandes corrientes a altas frecuencias, el cable se comporta como si fuera una antena. Este campo electromagnético es de gran magnitud y va a depender mucho de su magnitud con respecto a la distancia que va a existir entre el drive y el motor. Va a también depender mucho del tipo de equipo que se vaya a alimentar, que en este caso el motor, la potencia del motor, obviamente las señales electromagnéticas que por la señal o los pulsos eléctricos que vamos a transmitir a través del drive, el tipo de terminales que vamos a utilizar y obviamente el tipo de cable. Por otro lado, este campo electromagnético que se va a generar, obviamente va a inducir algo que se le conoce como las corrientes de modo común. La definición de una corriente de modo común no es otra cosa más que la suma de la corriente que vamos a tener inducida en el conductor, la corriente que vamos a tener inducida en las tierras del cable y las corrientes que vamos a tener inducidas en la pantalla o el blindaje del cable. Idealmente o teóricamente lo que se espera es que las corrientes de modo común tiendan a cero. Sin embargo, en la realidad esto no sucede así. Precisamente por esta razón, el tipo de construcción de los cables de uso variador, una de sus características principales, como lo he mencionado, es el blindaje. Entre mayor cantidad de cobre tenga la pantalla electromagnética, menor va a ser la capacitancia de este cable y en consecuencia las corrientes de modo común o las corrientes inducidas tienden a cero. Esta es una representación gráfica del tipo de onda generada por los variadores de frecuencia, es decir, es una onda de tipo cuadrada.
¿Por qué es importante considerar la inducción electromagnética? El hecho de que nosotros tengamos en un sistema de variador de frecuencia una inducción electromagnética me va a provocar que la corriente de modo común va a causar una diferencia de potencial entre la tierra del inversor y la razón o la carcasa del motor. Este voltaje inducido provocará que la corriente de modo común busque los caminos de menor impedancia. Y esos caminos de menor impedancia son aquellas partes metálicas de todo el sistema, no solamente del motor o de los armazones o tableros eléctricos. Todas las partes metálicas, incluyendo las carcasas del motor, los rodamientos del motor, los ejes del motor, vaya, la maquinaria en sí, se puede ver afectada por estas corrientes inducidas. Si nosotros, al momento de instalar un cable de uso variador, no revisamos adecuadamente los valores de las impedancias, es muy probable que nosotros lleguemos a tener problemas por corrientes inducidas que se fuguen a través de las partes metálicas de la maquinaria. Como sabemos, la corriente va asociada directamente con el incremento de temperatura. Si nosotros tenemos una fuga de corriente a través de partes metálicas de la maquinaria o el motor, esa corriente va a provocar que se incremente la temperatura de los metales. Si estamos hablando de que también se inducen corrientes en los rodamientos, ese incremento de temperatura va a provocar que los lubricantes de los rodamientos se degraden. Al degradarse los lubricantes de los rodamientos, pues los rodamientos tienden a amarrarse las flechas y en consecuencia a quemarse los motores. Y no solamente eso, sino que también podemos tener corrientes inducidas en todas las partes metálicas de la maquinaria. Y esto también puede provocar que nosotros tengamos daños en la electrónica de todo el sistema. Por esta razón es muy importante considerar el uso de un cable de uso variador y tener sistemas de tierras con baja impedancia. Esto para no provocar daños, repito, en la electrónica de todo el sistema. Bueno, ¿de qué manera nos puede ayudar a un cable de uso variador? Una de las características principales de los cables de uso variador es que cuentan con una pantalla metálica. Esta puede ser una malla trenzada o cintas de cobre aplicadas helicoidalmente. Eso va a provocar que el cable sea de baja impedancia. Al tener una baja impedancia, reduce el potencial entre el variador y el motor. Esto nos ayudará a que las corrientes de modo común no se eleven y nos va a permitir que las longitudes de los cables entre el drive y el motor tiendan a ser más largas. Esta es una representación gráfica de la diferencia que existe en una instalación normal y un cable normal y un cable de uso variador. En la parte izquierda podemos observar una instalación típica de un sistema de uso variador, donde el cable o la fase negra, la blanca y la roja son fases, fase 1, fase 2 y fase 3, y el cable de color verde es el neutro, que en este caso físicamente podemos observar que la fase blanca está más alejada de la fase, perdón, del conductor neutro. Esta diferencia de distancias va a provocar que los campos electromagnéticos entre las fases y el neutro sean de diferente magnitud. Al ser de diferente magnitud y no contar con una pantalla metálica alrededor de este mazo de cables, lo que nos va a afectar en el sistema es que vamos a tener algo que se le conoce como ruido inducido, armónicas o corrientes de modo común inducidas. Típicamente los cables de uso variador, la configuración con la que se fabrican los cables de uso variador es la siguiente. Vamos a tener un arreglo en forma de trébol donde las fases van a estar de forma triangular, en un ángulo entre sí de fases de 120 grados angulares. Entre fase y fase vamos a tener un cable de tierra, un conductor de tierra entre fase y fase. Es decir, las fases van a ir trenzadas en sentido horario, 120 grados, y las tierras obviamente van trenzadas
entre cada una de las fases, pero como es un retorno, estamos ocasionando que vectorialmente las tierras van a ser simétricas en un acomodo en sentido antihorario. Esto lo que va a provocar eléctricamente y vectorialmente es que atenuemos las corrientes inducidas, es decir, tengamos menor cantidad de ruido inducido o menor cantidad de armónicos en el sistema. ¿Esto en qué me beneficia? Obviamente vamos a tener menor cantidad de voltajes inducidos, menor cantidad de corrientes inducidas y por ende vamos a poder tener longitudes de cableado más largas. Otro de los problemas que vamos a tener presentes en los sistemas de uso variador es algo que se le conoce como ondas de voltaje reflejadas. Como expliqué anteriormente, no solamente tenemos corrientes inducidas, también vamos a tener voltajes inducidos. Los voltajes inducidos, como estamos hablando de un circuito de fuerza, a altas frecuencias, los voltajes inducidos tienden a tener una gran magnitud. Es decir, y el ejemplo es, típicamente tenemos motores alimentados a 480 volts. En distancias entre los 45 y los 130 metros, y esto va a depender obviamente de la potencia del motor, los voltajes inducidos tienden a ser del doble de la magnitud del voltaje que lo generó. Es decir, si nosotros estamos alimentando con 480, podemos tener voltajes inducidos por encima de los 900 volts y entre los 1200 a los 1300 volts inducidos. Y esto se debe a una razón. La onda de voltaje reflejada tiene mucho que ver en un cable de uso variador. Típicamente nosotros especificamos dentro de la industria aislamientos que van entre los 1000 y 2000 volts. Y esto es porque el nivel de voltaje especificado en los cables no tiene que ver con el voltaje de alimentación. Tiene más impacto el voltaje inducido. Por esa razón, si nosotros vamos a tener, por ejemplo, un voltaje inducido entre los 900 y los 1300 volts, lo que más nos conviene tener en el sistema es un cable especificado con un nivel de aislamiento de 2000 volts, por ejemplo. La tecnología de los cables para un sistema de variedad de frecuencia nace por ahí de los años 70. En los años 70 se utilizaban circuitos BJT. Los circuitos BJT generaban el pulso de voltaje en el orden de los microsegundos. Actualmente los circuitos que se utilizan en los drives son del tipo IGBT. Los circuitos IGBT, los tiempos de generación de pulso son muchísimo más cortos, es decir, del orden de los nanosegundos. Entre menor tiempo de generación de pulso, vamos a tener que los campos electromagnéticos tienden a ser de mayor magnitud y por obvias razones, los picos de voltaje inducidos tienden a ser de mayor magnitud. Ejemplo, por lo regular, nosotros nos hemos encontrado cables THW instalados en un sistema para variador de frecuencia. Los cables THW, por diseño y construcción de este tipo de cables, el aislamiento está diseñado para soportar, o por diseño, 600 volts. Sin embargo, puede resistir picos más no voltajes permanentes de 850 volts como picos en un sistema. Si nosotros vamos a tener voltajes inducidos por arriba de los 900 volts, un cable THW no va a durar más que máximo 4 meses en promedio. Después, ¿qué va a pasar? El aislamiento del cable se va a degradar y podemos tener inclusive hasta un cortocircuito en el sistema. Por esta razón, no se recomienda el cable de uso THW en un sistema de variador de frecuencia. Aquí tenemos una tabla donde podemos observar la evolución de los drives, donde podemos observar que en la década de los 70s y 80s los tiempos de respuesta de generación de pulsos estaban en el orden de los microsegundos, es decir, en milésimas de segundo. Actualmente los tiempos de respuesta han sido reducidos muy considerablemente y obviamente
la onda de voltaje reflejada tiende a ser mayor y en consecuencia las distancias de los sistemas de cableado se ven afectadas también. Recordemos que entre mayor distancia de cableado, el cable se comporta como una resistencia. A mayor distancia, mayor resistencia, a mayor resistencia, mayor capacitancia del cable. Lo que se busca con un cable de uso variador, al tener una pantalla metálica, lo que estamos provocando en el cable es que el cable tenga menor capacitancia. Por esta razón, los cables de uso variador de frecuencia nos ayudan a tener cableados más largos. Estas son tres características de seguridad que debe tener un cable de uso variador. La primera de ellas es una de las más importantes, que debe tener un blindaje total para impedir inducción y radiación electromagnética. Es decir, el campo electromagnético que se va a generar del cable hacia afuera sea confinado por la pantalla electromagnética, y de igual manera otros circuitos aledaños al sistema no afecten las señales eléctricas del cable en su interior. Otra característica, como lo acabo de mencionar, deben de tener un sistema de tierras simétricas para evitar las corrientes inducidas. Al tener una tierra entre fases, lo que vamos a provocar es que el campo electromagnético sea uniforme y en consecuencia el ruido inducido sea mínimo. También debe tener un sistema de aislamiento robusto para soportar el estrés debido a los altos picos de voltaje. Como mencioné anteriormente, el nivel de aislamiento de un cable de uso variador no tiene nada que ver con el voltaje de alimentación, tiene que ver con el voltaje inducido o la onda de voltaje reflejada que se va a tener en el sistema. Y esto va a depender mucho de la distancia de cableado. Este es un diagrama de flujo diseñado por Rockwell Automation, donde aquí podemos observar que los tipos de aislamiento que se utilizan para fabricar cualquier tipo de cable, los tipos de aislamiento son de dos tipos: termoplásticos y termofijos. Los aislamientos termoplásticos son aquellos que vamos a encontrar en los cables THW, mejor conocido también como el PVC, cloruro de polivinilo. Aquí podemos observar que si nosotros decidiéramos usar un cable con aislamiento termoplástico, debemos tener en consideración todas estas condiciones para seleccionar correctamente el cable para uso variador. Es decir, son muchas condiciones y esto va a depender del tipo de instalación, dónde lo vamos a instalar, temperatura ambiente, etc. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos un aislamiento del tipo termofijo, que en este caso es el XLP o polietileno de cadena cruzada, vamos a tener que las condiciones de selección del cable únicamente van a ser más directas. Por esta razón, los fabricantes de cables y cables de uso variador utilizamos los aislamientos del tipo termofijo, ya que tiene ciertas propiedades que los hacen más robustos ante un aislamiento termoplástico. Explicando esto de una forma más detallada, aquí les presento una tabla que tiene que ver con las diferencias de los aislamientos termoplásticos y termofijos. Aquí podemos observar que el THW, como su nombre o las siglas lo indican, la letra T lo que nos indica es que el aislamiento utilizado en ese tipo de cables es del tipo termoplástico, o mejor conocido como el PVC. En los aislamientos del tipo termofijo, la letra inicial va a iniciar con la letra X, es decir, que es un aislamiento del tipo termofijo, y en los aislamientos más típicos utilizados en cables de uso variador es el XLP. Otra característica principal tiene que ver con la temperatura mínima de operación. En este caso, el THW, su temperatura mínima de operación es de menos 10 grados centígrados y en el XLP es de menos 40 grados centígrados. Por esta razón, aquí ya comenzamos a notar una diferencia considerable. El aislamiento termofijo es más robusto ante cambios bruscos de temperatura. Supongamos que nosotros vamos a instalar el cable en un sistema de refrigeración, pues vaya, un sistema de refrigeración,
pues vaya, las temperaturas muy bajas también pueden degradar el aislamiento. Por esta razón, es más recomendable utilizar un aislamiento termofijo. De igual manera, en temperaturas de sobrecarga, aquí notamos otra diferencia, que el THW únicamente resiste hasta 105 grados centígrados y un XHHW resiste hasta 130 grados centígrados. Como sabemos, en un ambiente industrial, por lo regular vamos a tener altas temperaturas y también los motores, entre más potentes sean, mayor cantidad de corriente van a demandar. Ese incremento de corriente va a provocar que el conductor se caliente y que este calor emane hacia el aislamiento del conductor. Por esta razón, los fabricantes de cables para uso variador únicamente utilizamos cables con aislamiento termofijo. De igual manera, aquí podemos ver una gran diferencia en la temperatura de cortocircuito. 150 grados centígrados para el THW, 250 grados centígrados para el XHHW. Por esta razón, los cables con aislamiento termofijo tienen mejores propiedades térmicas ante el cortocircuito. Como mencionaba anteriormente, pues bueno, los principales fabricantes de cables de uso variador no recomiendan el uso de cables con aislamientos de PVC o THW. Dentro de los elementos que se tienen que utilizar para seleccionar correctamente el cable de uso variador, existen tres métodos de cálculo para seleccionar la sección transversal de un conductor eléctrico. El primero de ellos es la caída de voltaje, que en este caso, en un sistema de variador de frecuencia donde vamos a alimentar con 480 volts, es decir, un sistema de baja tensión, es muy importante considerar el cálculo de caída de tensión, ya que una caída de tensión mayor al 3% puede generar picos de corriente o incrementos de corriente del 20 al 30%. Esos picos de corriente van a generar que el cable se caliente prematuramente y se degrade. Por esa razón, tiene mayor impacto en un sistema de baja tensión considerar el cálculo de la sección transversal por caída de tensión. También, obviamente, se debe considerar el cálculo por ampacidad o capacidad de corriente y el cálculo de cortocircuito. También es muy importante considerar la longitud del cable. Como mencioné anteriormente, las distancias de cableado también pueden afectar que se incremente la onda de voltaje reflejada. También tiene mucho que ver el tipo de diseño del drive. Eso tiene mucho que ver con los tiempos de respuesta o el tiempo de generación de pulso. Los equipos electrónicos sensibles cercanos, es decir, fuentes de poder, PLCs, etc. Y también debemos tomar mucho en cuenta el cambio de regreso de la corriente del motor al drive, es decir, los sistemas de tierras. Por esta razón, cuando se tengan dudas, pues es mejor utilizar un cable de uso variador. De hecho, como nota, todos los fabricantes de los drives, absolutamente todos, en sus manuales de operación de los drives, destinan cierta cantidad de páginas e inclusive capítulos completos a sistemas de cableado. Entonces, les recomiendo enfáticamente que antes de instalar un sistema de variador de frecuencia, lean el manual del usuario del drive. Estos son algunos de los requerimientos de los fabricantes de los drives. No son recomendaciones o requerimientos de los fabricantes de los cables. Repito, es literatura extraída directamente de los fabricantes de los drives. La primera de ellas dice, el cable debe proveer un buen camino de retorno de alta frecuencia. Eso típicamente se logra utilizando cables con blindaje. Obviamente, los cables de uso variador, todos, absolutamente todos, deben de contar con una malla trenzada o con una pantalla de cintas de cobre. Recomiendan también utilizar un cable con un diseño o una configuración de tierras simétricas para minimizar el voltaje inducido en el circuito de tierra. Obviamente, el hecho de que nosotros tengamos 3 tierras simétricas
vamos a atenuar el ruido inducido en el sistema. También recomiendan que la longitud del cable varíe entre los 100 pies y los 1500 pies, dependiendo de la potencia del variador involucrado. Es decir, con caballajes pequeños, por lo regular menores a 40 caballos, los motores, las distancias de cablado pueden variar entre los 45 metros y los 100 metros máximo. Entre mayor potencia del motor, las distancias de cableado deben de ser menores. ¿Por qué? Porque obviamente entre mayor potencia que se tengan los motores, mayor va a ser el campo electromagnético, mayor va a ser el voltaje inducido y mayor van a ser las corrientes inducidas. Por esta razón, es recomendable que cuando vayan a instalar un drive y un motor, las distancias de cableado sean lo más cortas posibles. Otro requerimiento de los fabricantes de los drives nos indican que el blindaje debe estar unido, involucrando una cobertura en toda la circunferencia del cable. Y esto es por una razón. Lo que buscamos es que el campo electromagnético sea uniforme, y al ser uniforme, las corrientes y voltajes inducidos tienden a verse disminuidas. Nosotros, como fabricantes de cable, fabricamos múltiples configuraciones de este tipo de cables. Del lado izquierdo vamos a poder observar las diferentes especificaciones que nosotros manejamos. Va a depender, repito, mucho del caballaje del motor. Manejamos cables de uso variador con un nivel de aislamiento de los 600 volts hasta los 15 kV. Tenemos cableados flexibles, cableados semiflexibles, múltiples configuraciones. Y esto va a depender mucho del tipo de aplicación donde se va a instalar el uso variador. Bien, hasta ahorita les he mostrado algunas características importantes que debe tener un cable de uso variador. El objetivo de esta plática era mostrarles esta nueva herramienta desarrollada entre Rockwell Automation y General Cable. Nosotros, como fabricantes de cables, formamos parte del programa Encompass Partner de Rockwell Automation, es decir, que todos nuestros cables están certificados por Rockwell Automation para sus dispositivos, entre ellos los variadores de velocidad. Esta herramienta, conocida como ProposalWorks, nos va a ayudar precisamente para seleccionar de forma correcta y de forma fácil el cable de uso variador. Bien, a continuación les voy a mostrar un video en tiempo real de cómo podemos utilizar esta herramienta. Ustedes, por ser asistentes de este seminario, APSA les va a proporcionar la presentación y un link de acceso al sistema que les voy a mostrar. El video que ahorita les voy a mostrar es en tiempo real, no está editado, y pues bueno, esa es la parte bonita de la presentación. En este caso vamos a ingresar directamente vía web al ProposalWorks, donde nos va a desplegar la siguiente pantalla. En esta pantalla vamos a colocar palabras cable, que en este caso yo seleccioné el PowerFlex 700, que es el tipo de red que vamos a analizar. Nos va a desplegar la siguiente pantalla y vamos a seleccionar el PowerFlex 700. Posteriormente nos despliega una pantalla donde nos pide una serie de datos. En este caso nos indica el número de parte del drive. Seleccionamos el voltaje de alimentación, que en este caso lo más típico, vamos a seleccionar 480 volts en 3 fases. Posteriormente seleccionamos la corriente, y esto va a depender mucho del motor que vamos a alimentar. En este caso yo seleccioné 100 HP y me está solicitando 125 amperes. Seleccionamos otros parámetros que tienen que ver con el drive, y posteriormente nos va a indicar
la parte normativa que referente al cableado, que en este caso es el artículo 310 del NEC, o inclusive es lo mismo que el NOM 001. Y a continuación nos salen diferentes opciones en tipo de cableado. Repito, esto va a depender mucho de la aplicación del drive que vayamos a tener. Aquí yo seleccioné la segunda opción, me indica el número de parte del cable a utilizar, le damos clic en el número de parte y automáticamente nos despliega la ficha técnica del cable. ¿Por qué es importante revisar la parte de la ficha técnica del cable? Por un lado, pues nos va a explicar toda la construcción que tiene que ver con el cable, la normativa que debe de cumplir, el número de file o certificado de UL, porque muchas veces nuestros clientes finales nos piden el certificado UL. Y también vienen las características o las cuestiones dimensionales del número de parte. Este es muy importante por dos razones. Una, la cuestión dimensional del cable es sumamente importante porque nos va a permitir seleccionar la tubería o la charola correctamente. Y dos, otro dato muy importante es el peso del cable. El peso del cable es determinante para seleccionar el tipo de soportería que va a tener la charola o la tubería. ¿Ok? Bien. ¿Qué ventajas tiene el cable de uso variador? Obviamente, por todos los aspectos que acabo de comentar, vamos a tener corrientes de modo común reducidas, vamos a tener corrientes reducidas o inducidas en los rodamientos del motor, es decir, vamos a alargar la vida útil de todos los elementos mecánicos. Por el hecho de tener impedancias bajas o capacitancias bajas, permite tener longitudes de cableado más largas. El hecho de que tenga una simetría de 3 fases con 3 tierras simétricas, reducimos corrientes inducidas, minimizando el riesgo de fallas prematuras en el motor o que se queme el motor. La combinación entre el blindaje y las tierras reducen, obviamente, las corrientes inducidas, ondas de voltaje reflejadas y las corrientes de modo común. Esto va a permitir que todos estos voltajes y estas corrientes regresen al armazón del drive. Otra de las características que se tienen los cables de uso variador de nuestra marca es que todos los cables que nosotros fabricamos de uso variador están certificados ante UL para áreas clasificadas como peligrosas, ya sea clase 1 división 2 o clase 1 división 1. Todos los cables de uso variador que fabricamos son resistentes a los rayos ultravioleta, es decir, pueden ser instalados directamente a la intemperie. Están clasificados para ser instalados directamente enterrados, son resistentes a la abrasión, están clasificados como exposer room, es decir, únicamente colocar soportería cada 1.8 metros y tender el cable, y también estar certificados para su uso en charola. Y también tenemos cables de uso variador del tipo MC o cables con armadura metálica. También contamos con cables con cableados flexibles, y esto es para facilitar las instalaciones de los cables y tener un menor radio de curvatura. Otro de los factores muy importantes a considerar al instalar un cable de uso variador es utilizar los conectores adecuados. El hecho de que se utilicen conectores adecuados obedece a que las recomendaciones de los fabricantes de uso de variadores de frecuencia recomiendan que el conector toque los 360 grados o el total de la circunferencia del cable. Esto es para, obviamente, tener un correcto aterrizamiento del cable en las partes metálicas del gabinete o la carcasa del motor. Por otro lado, también los fabricantes de los drives recomiendan enfáticamente que la distancia que debe existir entre las clemas y los bordes de sujeción del cable no sea mayor a 1 metro. Como estamos hablando de un cable que va a transmitir grandes voltajes, grandes corrientes a altas frecuencias, el campo electromagnético es muy alto. Si nosotros dejamos mayor cantidad de cable entre las clemas y los bordes de sujeción,
aquí va a haber inducción electromagnética que puede afectar la electrónica aledaña dentro del tablero eléctrico. Por esta razón, los fabricantes de los drives recomiendan enfáticamente no rebasar más de 1 metro entre las clemas y los bordes de sujeción. Pues bien, con esto termino mi charla. Aquí están mis datos, mi correo electrónico, mi número de celular y me pueden seguir a través de Facebook. Y voy a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Enrique, ¿me escuchas? Sí, adelante. Sí, escucho. Perdón, no escuché bien la pregunta. Nos comenta Jorge Alberto Jiménez. Para una bomba sumergible, ¿qué tipo de cable es recomendable? No es recomendable el cable de bomba sumergible puesto que no tiene una pantalla metálica, no tiene blindaje. Y un cable de bomba sumergible, como su nombre lo indica, es únicamente para alimentar motores que no son controlados por un variador. Un cable de bomba sumergible es un cable de alta capacitancia. Por tal motivo podemos llegar a tener problemas induciendo corrientes ya sea en la bomba o dañando el cable prematuramente. Pregunta Daniel Paxi. ¿Es para cualquier tipo de variador? Sí es cualquier tipo de variador. En este caso estoy hablando únicamente de la marca Rockwell Automation. Sin embargo, esto es recomendable no solamente para Rockwell. De hecho, todos los fabricantes de todas las marcas de los variadores me recomiendan enfáticamente utilizar cable de uso variador. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda? Puede realizarlo a través del chat de preguntas. Marco López, ¿existe una distancia máxima para tener la misma eficiencia de funcionamiento en un cable variador? Esto va a depender mucho del fabricante del drive. Como comenté durante la presentación, es importante leer el manual. Yo todos los manuales que he leído de todas las marcas, en todos los casos, vienen las longitudes máximas de cableado. Inclusive, voy a hablar un poquito de Rockwell. Rockwell tiene una literatura muy específica, dependiendo del modelo del drive, donde indica, ok, este es tu modelo del drive, esta es tu potencia del motor, estas son tus longitudes máximas. Si tú rebasas esas longitudes máximas, ya recomiendan el uso de un atenuador. Es una muy buena pregunta porque muchas de las veces lo que he encontrado dentro de la industria es que instalan atenuadores o filtros. Normalmente el tipo de instalación que vamos a tener entre un drive y un motor es un arreglo en serie. Si nosotros instalamos un atenuador o un filtro, estamos convirtiendo ese circuito serie en un circuito paralelo. Es decir, únicamente vamos a atenuar corrientes inducidas más los voltajes inducidos. Por esta razón es muy importante leer el manual del usuario y es allí donde inclusive nos va a indicar hasta el calibre y las distancias máximas. Si nosotros rebasamos esas distancias máximas, podemos caer en un problema grave de unos voltajes reflejados. Entonces, sí recomiendo prácticamente revisar el manual. Es ahí donde vamos a encontrar las distancias máximas de cableado. Y repito, va a depender mucho de la potencia del motor. Pregunta Gabriel Boa. ¿Cuándo voy a utilizar todos los componentes adecuados para reducir el ruido del variador antes y después
además de la puesta a tierra? ¿Aún así es necesario utilizar este cable? Afirmativo, afirmativo, es indispensable porque lo que buscamos en un sistema de uso variador es que la impedancia del motor sea más alta que la impedancia del cable y la impedancia del cable sea más alta que el drive y que la impedancia del drive sea más alta que el sistema de tierras. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que el dren de esas corrientes y voltajes inducidos regrese al sistema de tierras y que no se quede estacionado ya sea en la carcasa del motor. Entonces, sí es muy importante considerar un cable de uso variador para eliminar cualquier tipo de problema. Carlos Márquez, ¿nuestra instalación es la que tiene que ser para áreas clasificadas? No escuché la parte inicial, ¿me la repites, por favor? Carlos Márquez, hablaste de que se hable para áreas clasificadas. ¿No es la instalación es la que tiene que ser para áreas clasificadas? Perdón, ¿el cable es para áreas clasificadas? Es correcto, sí. Por ende, los cables que no tienen armadura metálica están certificados para clase 1 división 2 y los cables que tienen armadura metálica están clasificados para clase 1 división 1. Esto de las áreas clasificadas no lo determinamos nosotros, esto lo determinan ya instancias acreditadas para clasificar áreas peligrosas. Esto va a depender mucho de la industria. Por ejemplo, la industria petroquímica solicita clase 1 división 1, industria alimenticia clase 1 división 1, eh, ambientes industriales normalmente son clase 1 división 2. Pero sí, todos nuestros cables cuentan con certificado de áreas clasificadas. Pero repito, esto va a depender mucho del tipo de ambiente industrial donde se va a instalar el cable. Nos pregunta Miguel Valadez, para una bomba sumergible, ¿qué cable se debe usar? Para una bomba sumergible, si va a estar controlada por un cable de uso barredor, vaya, sería cuestión de revisarlo a detalle porque sería una aplicación especial. Si es una bomba sumergible controlada por un contactor, etcétera, que no sea controlada por un variador, debe ser un cable con aislamiento de PDM, es decir, un cable con un aislamiento, una chaqueta resistente al agua. Son cables que son conocidos como SWW. Cristian Eduardo nos pregunta, si es a 220 volts, ¿crees que el pico de voltaje pueda rebasar los 600 volts? Cuando son distancias muy largas, sí es posible. De hecho, yo he revisado literatura de Rockwell Automation y cuando nosotros estamos levantando con 200 volts, los picos de voltaje, dependiendo de la distancia, pueden llegar a alcanzar hasta 800 volts a 1000 volts aproximadamente. De hecho, cuando tenemos instalaciones de 220 volts, típicamente lo que más especifica son cables con aislamiento de 1000 volts. Es normalmente lo típico que me he encontrado dentro de la industria. Jorge Enrique Hernández, para los cables clasificados también es para grupos A, B, C y D. Así es, afirmativo. Cuando estamos hablando de clase 1 división 1, vaya, no existe una correlación como tal entre clases y grupos. O sea, se puede utilizar en clase 1 división 1 para la clase 2 y clase 3, en grupo A, B y C. Tendríamos que revisar a detalle la aplicación, obviamente se le conoce el cable correcto, para eso estamos, nosotros podemos pero sí, nuestros cables cumplen con ambos tipos de certificación, en este caso con el NEC y con CCA y posibilidades certificadas. En
presentaciones de servicios. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No escuché. Perdón, como que se corta la comunicación. Enrique, ¿me escuchas? A ver, ya un poco mejor. Sí, escucho un poco mejor. Los comentarios. Cuando la distancia entre estos es grande, es correcto. Híjole, se baja mucho el volumen. Si gustas, me la puedes mandar a mi correo, me puedes mandar a mi correo la pregunta y con mucho gusto se la respondo. Claro que sí, te envío las 3 preguntas que quedan pendientes. Sí, por favor, y yo con mucho gusto la respondo. ¿Alguna pregunta o tiene alguna duda? Te comento que las preguntas que realicen ahorita se las voy a regalar vía correo electrónico. De acuerdo. Al parecer yo no hay ninguna pregunta. ¿Quieres agregar algún comentario? No, pues muchas gracias por asistir a esta plática técnica. Reitero que estoy para servirles. Ahí están mis datos. Con toda confianza me pueden mandar sus comentarios o preguntas en mi correo. O directamente me pueden enviar un WhatsApp o llamarme directamente por teléfono. Y pues muchas gracias, estamos para servirles. Pues que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos que podrán encontrar el video de esta sesión, así como de las pasadas en nuestro canal de YouTube, APSA Online. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, Enrique. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.